es seguro y conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, las 7:32 en la mañana, buenos días Puerto Rico. A esta hora le damos la bienvenida a una gran amiga. Ella se llama María del Mar Vargas y es coach en alimentación emocional, ¿verdad? Así sí, coach dice. En alimentación emocional. Buenos días, ¿cómo estás, María del Mar? Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en el programa, gracias a Dios, estamos aquí presentes. Sí, me dedico a lo que es el coaching en salud integral. Integral es un todo, es que vemos al ser humano como lo que es, un ser que es espiritual, un ser que es un cuerpo, que tiene una mente y que hay unas emociones envueltas. Yo me especialicé en lo que es la alimentación emocional, porque fue algo que yo padecí. Fue algo que por 19 años estuve constantemente en un sub y baja de peso, intentando todas las dietas habidas y por haber. Tenía una relación tóxica con la comida. Me culpaba mucho de cuando me comía algo que no era lo correcto según lo que yo había creado en mi cabeza o lo que la sociedad había establecido. Entonces yo no me veía como las nenas en la escuela, que eran las nenas que era el estereotipo que era bonito. Entonces yo tenía ese complejo, un complejo intenso conmigo misma. Y al final, cuando tú te das cuenta y todo viene de una raíz, pues que no te aceptas como eres, o que no creas, tienes que crear conciencia de esas cosas que sí te nutren, tanto espiritual, emocional y físico. Y entonces, pues una larga trayectoria de muchos fracasos y de éxitos, logré llegar a lo que era, ¿qué me funciona a mí? Porque nosotros somos personas que somos completamente diferentes. Yo soy completamente diferente a Juan Carlos, completamente diferente a Fernán. Nosotros podemos ser de los mismos papás, tener la misma edad, ser trillizos, y no vamos a ser igual. La comida que a ti te cae bien no significa que me va a caer bien a mí. Puede ser mi veneno y a ti puede ser tu cura. Y esto va a depender de muchos factores más allá de lo que es la alimentación y los ejercicios. Me pongo nervioso con el tema. Yo me siento más estudiante que nunca. Sí. Porque escuchar de dieta emocional, yo quiero aprender el concepto que es, lo que me como afecta a mis emociones. O sea, tengo 1000 preguntas. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo he sido bien irresponsable con la manera en la que como. Por ejemplo, en este último tiempo, yo me doy cuenta que ya yo estoy comiendo cuando ya el hambre no la aguanto más. Y sé que eso es fatal. Por otro lado, me doy cuenta de que yo había escuchado algo así, pero me di cuenta, no sé si eso me hace un adicto a la comida, me desnudo aquí delante de la audiencia, pero te lo digo como me pasa. Si yo me pongo nervioso o tengo una preocupación y el chocolate es una bendición. Y llega un momento que digo, esa es tu cura. Exacto, es una cura, pero de momento me doy cuenta, esto no está bien. Algo me dice, esto no está bien, tengo que bregar con esto porque pasa algo. Tenemos una profesional aquí que te va a asesorar. Y me imagino que yo estoy hablando por miles que están escuchando allá afuera. Claro que sí, me incluyo porque estuve ahí muchas veces. Eso es ya, por ejemplo, en eso que tú acabas de explicar, ese pequeño ejemplo que diste, pueden haber unos vacíos. Entonces, cuando hay unos vacíos que nosotros tuvimos en la infancia, o nosotros tuvimos después de grande, o vivimos una experiencia que fue traumática, y no la hemos sanado, o pensamos que sí, porque lamentablemente pensamos el tiempo lo cura todo. No, el tiempo bien invertido lo cura. Si tú inviertes en sanar eso que te sucedió, entonces tú sanas. Hay mucha psicología entonces en esta Tiene mucho que ver con la psicología y con la nutrición. El coach en alimentación emocional es el puente entre un nutricionista dietista y un psicólogo, porque normalmente el psicólogo no te va a hablar de la nutrición y el nutricionista dietista te va a dar el plan nutricional según tu condición, ya sea porque tienes una enfermedad o porque tú tienes una meta, pero no puede estar contigo todos los días qué vas a comprar en el supermercado, qué recetas hacer, qué ingredientes no incluir. O sea, es un mundo mucho más allá de lo que es simplemente continuar una dieta y hacer unos ejercicios. Entonces, las personas, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y hay 12 áreas dentro de lo que es el ser humano. Y nosotros solamente nos enfocamos en los ejercicios y en la comida. ¿No funcionó? Pues no tengo fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad es un mito, no es eso. Es que hay otras áreas en tu vida como la espiritualidad, la carrera profesional, la alegría propia, el ambiente en el hogar, el trabajo. Son muchas cosas que influyen en tu poder tener un peso saludable, un estilo de vida saludable que tú no estás teniendo porque hay otras
cosas que tú tienes que trabajar para que vayan en conjunto con una vida saludable. No es solamente el peso. La gente se me enfoca mucho en el peso y no es solamente eso. O sea, nuestro gran enemigo es el alimento o nuestras emociones. Excelente pregunta, me encanta. Pues mire, honestamente son nuestras emociones. Okay. Nosotros tenemos internamente, de manera fisiológica, Dios nos hizo tan y tan perfecto que el cuerpo se sabe defender. El cuerpo sabe exactamente cómo cuidarte. Por eso se crea la inflamación cuando hay algo que entra al cuerpo, y el cuerpo crea la inflamación para protegerte. La inflamación no es mala, es buena. Pero las emociones son tan fuertes que ellas pueden alterar tu sistema y cambiarlo completamente. Y tú sentir que tienes un hambre y aunque ya estás lleno, sigues comiendo. Ajá. Entonces, ¿por qué yo sigo comiendo? Porque tu cuerpo mismo te está hablando, te está diciendo, tú no tienes hambre. El hambre es para nutrirse. El hambre no es entretenimiento. El hambre no es enfrentar una situación estresante para tú calmarte. El chocolate calma. Y no tengo hambre, pero tengo ganas. Lo que pasa es que muchas veces nos engañamos diciéndonos eso. No, es que yo le tengo ganas. Claro que le tienes ganas porque tu cuerpo se acuerda de aquello que tú le diste que calmó esas emociones y te lo va a recordar. Bien. Y tú piensas que es idea tuya. Ajá. Pero no, porque el cuerpo es bien, bien inteligente. Nos metimos profundo. Me está dando más miedo ahora. Entonces también hay lo que es el estigma del peso, ¿verdad? El estigma social es toda aquella asociación negativa hacia una persona, un grupo de personas, pues que tienen algunas características en específico o tienen alguna enfermedad en específico. Pues viene también el estigma del peso. Según con lo que yo peso es lo que yo valgo. Según cómo yo me miro al espejo es el valor que yo me doy. Si tú no te das el valor y olvidas la presión social, que es un proceso, porque es un proceso de autoestima, entonces tú vas a acudir constantemente al ciclo vicioso. Voy a decir las dietas para que las personas me entiendan, pero realmente es el ciclo de la alimentación emocional, en donde hay un detonante, te miraste al espejo, no te gustaste, ok, voy a comerme el bizcocho porque empezaron a venir un montón de emociones negativas, un montón de pensamientos negativos, ya que no me gusto, estoy fea, estoy feo, estoy gordo, estoy gorda, ay, qué asco, porque así nos hablamos, así nos tratamos, y entonces acudimos a eso que nos va a calmar, el bizcocho, el chocolate, la dona. Entonces luego de eso nos sentimos peor. Más emociones negativas, más pensamientos negativos. Entonces hay unas metaemociones. Es un sentimiento de un sentimiento. Siento frustración porque me siento avergonzada. Siento coraje porque me siento culpable. Y luego vuelves otra vez a lo mismo. El ciclo. Somos complicaditos nosotros. Somos complicaditos. Por un lado estamos conscientes de lo que nos hace daño, pero repetimos la conducta. Es correcto. Y eso puede ser mucho cuando nosotros explícitamente sabemos algo. Pero implícitamente en el subconsciente tenemos otra cosita en la cabeza atrás de la presión social. Por ejemplo, yo sé que que yo no debo de estar bajando de peso de la manera muy rápida. Ajá. Porque uno tiene que ir poco a poco. Porque así mismo como las bajas bien rápido está el efecto rebote, que 95% se ha probado que vuelves a engordar el doble. Y entonces tú quieres hacerlo poco a poco, pero entonces algo dentro de ti te dice, no, es que yo tengo que hacerlo ya. Entonces actúas como lo tienes que hacer ya y no eres congruente contigo. Ok, pero hay una realidad sin justificarme. Estamos rodeados de todo lo malo. Ahí voy. Donde quiera que nos metemos, excelente, todo está cuadrado para que comas mal. Excelente. Entonces, excelente. El esfuerzo para poder comer bien, o sea, ¿dónde encontrarlo y lo que cuesta? Es correcto. Va en contra de... Es correcto. Por eso es un proceso, más allá de que tú llegues a mí porque quieres bajar de peso, yo te voy a llevar en un proceso de coaching. Yo soy un instrumento. Quien te ayuda es Dios y tú mismo. Yo te apoyo en un proceso bien bonito, divertido, porque me encanta divertirme y que te rías, porque si no, no lo vas a hacer. Entonces, vamos, ok, sí, yo sé que quieres bajar de peso, pero vamos a trabajar cómo es tu alacena, tu alacena, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los productos que hay? En el supermercado, ¿qué supermercado tú compras? ¿Qué tú compras? Porque las industrias alimenticias nos bombardean todo el día en cualquier lugar que nosotros vamos, específicamente Estados Unidos y Puerto Rico, como ir a una gasolinera y hay comida. Tú vas a Europa y no hay comida en una gasolinera, ni tampoco en una farmacia, pero nosotros no. Nosotros tenemos comida en donde sea. ¿Y qué comida tenemos? Alta en grasa, alta en azúcar, la que es rica. Porque encima
le ponemos un sello. La que es rica, la que de verdad es la que me da placer, claro que sí, porque estas comidas altas en grasa, carbohidrato y azúcar te elevan la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Tú sientes placer, te eleva la serotonina. ¿Y cómo tú sometes el paladar? No digas cortándote la lengua, Fernanda. Ahí no podemos llegar ahí. Por poco se me sale una lágrima. ¿Cómo tú sometes el paladar? Es que hay opciones. Porque obviamente primero es una mentalidad, claro. Es una reeducación de la mente y de lo físico. O sea, si lo que es bueno no te gusta, ¿qué haces? Ok, no vas a eliminarlo de la noche a la mañana. Eso no es posible. No te vas a hacer eso a ti mismo o a ti misma. Eso es sufrir. Tú vas a ir bien poco a poco. Y voy a dar mi ejemplo, que es la mejor experiencia que tengo, que soy yo. Yo comía pollo frito, empanada con milanesa, tostones. Qué rico. Creo que alguien se puede identificar conmigo aquí. Comía papas fritas y arroz blanco. Eso era toda mi comida. Yo no comía más nada. Yo era mística, a mí no me gustaba nada. Todo lo que me gustaba era frito. Y esto fue hasta los 12, 16 años. Y yo me cansé del sub y baja del peso entre los 12 y los 16 y empecé a hacer todas las dietas vidas y por haber. Pero yo empecé a ir poco a poco. Yo, después de que me iba muy restringida, yo decía, esto no me funciona, porque volvemos al ciclo de las dietas. Así que, por ejemplo, de comer fritura, pues hoy voy a comer, de los 7 días que como fritura, voy a comer 5, o voy a comer 6. Y voy así de poco a poco, y luego 5, luego 4. Entonces ahora lo voy a hacer al horno, al air fryer, para tener esa sensación crunchy. Pues acuérdate que es la sensación crunchy, porque soy ansiosa y quiero comer y estoy adicta a la comida, porque es una adicción. Entonces, que yo fui adicta a la comida por mucho tiempo. Y entonces ahí tú vas poquito a poco. Voy a ir a Subway, me encanta la pizza de ellos, pero la voy a pedir integral, solo queso, no le voy a echar pepperoni. Tú vas poco a poco. No es que es perfecto y nunca va a ser perfecto, sino que vayas. ¿Nos damos cuenta cuando somos adictos a la comida? Sí y no. Hay personas que sí, hay personas que no. Hay personas que te van a decir, no, yo no soy adicta a la comida. Yo simplemente en cada fiesta me quiero comer toda la bandeja habida y por haber. ¿Por qué? Por el fear of missing out. El miedo a perderme de esto que está aquí hoy en esta fiesta y no lo voy a volver a tener. Entonces yo, que esas donitas yo nunca las tengo en casa. Y me voy a comer no una, las 8 que hay. Claro, y que comerme eso es la fiesta. Exacto, exacto. O sea, que de momento te invitaron porque a la fiesta de Navidad y no te comiste el lechón y dices, ¿pero qué hice? Se supone que me lo comas, ¿eh? Exactamente. Como hay personas adictas a otras cosas, a otras sustancias, que para ellos ese es el party, pues para nosotros la comida es el party. ¿Ves? Sí. Para nosotros lo que es la... Sí. En estos días aquí trajeron un banquete de dulces finos. Wow. Oh my God. Habían entre 8 y 10 dulces finos. Amén. ¿Cómo tú te vas sin probar un ñaqui de cada uno? No, y lo vas a hacer. Porque tú tienes que tú tienes que darte un gusto consciente. Un gusto sin reproche. Fue muy difícil. Y entonces tú tienes que darte el gusto, pero tú tienes que estar consciente. Si tú te vas a dar el gusto y tú sabes que tú te vas a culpar, no te lo comas. Porque no estás ready todavía. Cuando tú empieces a crear un balance y amarte más, porque esa es la raíz, el amarte, el aceptarte, entonces tú dices, tú comes bien, pero me pusieron unas donas de Krispy Kreme aquí, que soy debilidad para ellas. Entonces tú me las pones y yo voy a querer comerme una. Y ya, y me quedé tranquila. En un momento dado, yo era de las que si me comía una, no podía parar. Yo tenía que seguir. Entonces, eso era el problema. Eso era un problema serio. Ahora, ¿cómo se complica el tema entre las familias, entre los adultos de la familia y los pequeños, verdad? Ok, pues miren, el problema, yo he visto muchos niños sobrepeso y a mí me frustra porque yo lo viví. Lo viví después de cierta edad, pero era porque mi mamá trató de que yo comiera de todo lo saludable que ella come. Pero yo era un dolor de cabeza. ¿Tu mamá come saludable? Mi mamá come súper bien. Come de todo. Mi mamá comía de todo. Pero yo no. ¿Lo contrario? Yo era lo contrario. Okay. Entonces mi papá era igual porque mi papá no come nada. Entonces yo era igual. Y pues están los genes también y en los hábitos y en lo que uno ve. Pero cuando estas personas no comen, los niños específicamente, me comen mal, entonces después los papás me dicen, es que si no le doy el dulce, nena, se pone, imagínate. Yo, pues claro, si lo tienes en una adicción de azúcar, la azúcar es más adictiva que la cocaína, 8 veces más adictiva que una droga. Imagínate 8 veces más. 8 veces. 8 veces. 8 veces. Wow. Entonces tú dices, Dios mío, lo que le estoy dando al niño.
Entonces, ¿qué pasa? Para que eso cambie, tiene que haber una cultura en la casa donde papá y mamá comen bien. Porque tú no vas a pretender que tu hijo coma brócoli y tú no. Porque tu hijo te va a decir, porque yo no estoy comiendo brócoli. Porque tú no estás comiendo y yo sí. Porque yo tengo que comerme esto y tú no. O sea, entonces, ¿qué pasa? A los papás se les hace más difícil. Yo tener que comer vegetales a mí no me gustan, pero quiero que mi hijo los coma. Ahí hay una dinámica. Todos los nutricionistas dietistas que se especializan en niños te lo van a decir. Mamá y papá tienen que cambiar porque el ambiente en el hogar tiene que ser favorable a que se promueva la alimentación saludable. Y de vez en cuando un gusto, porque son niños y somos adultos, somos niños adultos. Tenemos un niño interior que tenemos que cuidar mucho. Y eso también es bueno, que te deje el gustito, el mantecado, pero que tú le enseñes a tus hijos que eso es para de vez en cuando. Eso no es todos los días. Esa no es tu merienda con la que tú vas a la escuela, porque tú te tienes que concentrar y no te está ayudando en lo absoluto el tú ingerir azúcar. No, tienes que darle comida, fibra, proteína, para que esos niños crezcan, se desarrollen bien, tengan una mejor función cerebral. O sea, son muchas cosas. Entonces, lamentablemente, vivimos en una cultura en donde, pues, si yo crío a mi hijo comiendo súper saludable, va al cumpleaños del amiguito, ahí hay un montón de dulces, un montón de bizcochos. Está bien, pero si tú le enseñas a tu hijo a elegir qué es lo mejor para él o para ella, ellos en algún momento van a saber. Y si se dieron el bizcocho en un momento, no importa. Pero sí tiene que haber una educación. Capeamos con comida, mientras otro capea con coca, heroína y marihuana. Los que no estamos en esa droga, pues capeamos con comida. Capeamos con comida. Si yo tengo una situación estresante, yo voy a salir de aquí y yo voy a ir a Krispy Kreme y me voy a comprar una media docena para mí. Porque hay dos cosas que te calman al momento cuando tú tienes un detonante, cuando hubo una situación que te provocó una emoción negativa. Y hay dos cosas que lo calman. Número uno, el tacto. Pero la pandemia ha sido un desastre para el tacto. Pero antes de eso, también somos seres que desde el teléfono estamos completamente desconectados de los demás. Sí. Y se nos olvida que somos seres sociales y se nos olvida que en comunidad trabajamos mejor, no aquí. Entonces no hay tacto. O vivo solo, o estoy soltero, o no tengo ese tacto en el momento. ¿Qué es lo segundo que te alivia? Pero una cosa increíble en el momento, instantáneamente, la comida. Y como la comida está tan accesible, nosotros comemos de más. Nosotros no comemos lo suficiente. Entonces, de momento tú estás tratando de comer de lo mejor que tú puedes, y viene alguien, pero ¿por qué tú comes tan poco? ¿Y por qué tan soso? Un detonante, ¿verdad? Porque yo hago esto y te frustra. Y allí vas y te compras el McDonald's, el Super Size Me. Porque te frustró lo que te dijo, porque tú no sabes cuán delicado es las emociones en una persona que es adicta a la comida. Sí. A veces yo me siento frustrado de darme cuenta. Me estoy tirando al medio esta mañana. A veces me siento muy frustrado de darme cuenta de que yo alimento mejor a mis animales que a mí mismo. El cuidado que yo tengo con los alimentos que les compro. Sí, la calidad del alimento a la hora que se lo das. Sí, o sea, y tienen que comer 6. Y esta es la porción. Y veo lo lindo que están, ¿verdad? Con esa vitalidad. Exacto. Ese pelaje. Exacto. Y yo comiendo porquería, mano. Qué increíble. Y tú quieres que ellos duren, ¿verdad? Tú quieres que ellos duren mucho tiempo. Yo estoy consciente de que tengo que hacer eso para que ellos estén lindos como están. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, la comida es a nuestro favor. Siempre y cuando sepamos qué comida elegir, de dónde vino, porque no es cualquier carne, no es cualquier pollo, no es cualquier lata de grano. Hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que no nos favorecen a nosotros y desconocemos. Y eso es una clase que voy a dar que se llama Cómo comprar de una forma más saludable en el supermercado. Es el 27 de junio a las 7 de la noche, es un domingo, es completamente gratis. Okay. Se pueden registrar en Coach Sin Reproches en Instagram. Coach Sin Reproches en Instagram. Yes. Y María del Mar Vargas. María del Mar Vargas. Yo quiero ser tu amigo. Tenemos que inventar un segmento aquí para tenerla. ¿Verdad que sí? Yo la quiero tener. Y la verdad que la aportación es bien distinta a muchas cosas que escuchamos, ¿no? Correcto, sí. Sí, esto es un tema... Tiene todo el sentido lo que sí, y yo quiero mencionar algo ahora que acabas de decir eso. Esto es un tema bastante nuevo en Puerto Rico. No lo es en Estados Unidos, pero sí lo es aquí.
Y yo sé, las personas que me están escuchando, porque yo estuve ahí y me identifico y soy empática con ustedes, esto es un tema bien sensible y esto es un tema que crea culpa y vergüenza. Esas son las dos emociones más fuertes que un ser humano puede tener. Y las personas no lo hablan, no lo dicen, comen a escondidas, no dicen que comen bien y de momento se atragantan, llegan al síndrome del atracón, pueden de ahí padecer de trastornos alimenticios como es la ortorexia, como es la anorexia, la bulimia, ya sea con laxantes o provocado con vómito. Entonces, por favor, háganse un favor y llámenme, contáctenme, háblenlo con alguien, o sea, tomen acción, porque esto tiene cura, esto es algo normal, somos seres humanos imperfectamente perfectos, así que es parte de, yo lo viví, yo lo experimenté, tuve 19 años, conmigo no te va a hacer 19 años, mucho más corto. Pero si tú tienes 20, eso fue ayer. Exacto, eso fue ayer, ella dice exactamente. eso, sí, yo no comprendo la matemática. Exactamente. Dijo hace 19 años como si ya tuvieras 70. ¿Tú sabes? Oye, pero qué chévere tenerte acá en Nueva Vida y escuchar esto a ustedes por invitarme. Porque es una palabra de esperanza, verdaderamente, sí lo es. ¿no? Para mucha gente. Para la próxima clasecita, si te pregunto, toda persona que está manejando algún momento de obesidad, primero tiene que sanar las emociones antes de la calidad de los alimentos. No. ¿Es así o es simultáneo? Es a la misma vez. Es a la vez. Es a la vez. Porque hoy hemos creado, y esto lo digo con mucho respeto, ustedes saben que se dice mucho, no importa que estoy obeso, soy bello. Ajá. Y se ha dicho mucho el positive movement, sí, de que eso no tiene nada que ver. Nosotros somos todos hermosos. El que se inventó que hay un estereotipo y que tiene que ser de una forma es mentira. Es mentira. Ahora, la obesidad sí es probada de que te lleva a unas enfermedades que tú no quieres padecer. Tú quieres vivir una vida plena y cuando seas mayor, tú no quieres depender de todo el mundo, tú quieres vivir bien, porque para eso Dios te trajo aquí, para vivir bien y en abundancia. Así que, por favor, si son de estas personas, trabajen ambas, porque en la obesidad hay mucho que trabajar de manera emocional. Hay un número de teléfono, un WhatsApp donde la Claro que sí, me pueden contactar al 787-239-5140. Tengo mi página de web donde pueden ver toda la información que estoy hablando y un poquito más a profundidad, www.coachdelmar.com o sinreproches.com, y ahí me pueden conseguir. ¿Qué clase de clase? Sí. Gracias, María del Mar. Gracias a ustedes. Una bendición. Con ella, el año que viene tenemos unas libras menos. Yo tengo esa fe, esa esperanza. Sí. Claro que sí. Muy bien. Gracias, amiguita. Gracias a ustedes. Las 7:55 de la mañana. Por ahí viene Christy Mueller. Ya llegó, está en nuestro estudio. Tremenda palabra en breve.